Violencia, pobreza, inseguridad han empujado a cientos de miles de centroamericanos a cruzar territorio mexicano para cruzar hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida. Ya hay un plan integral de desarrollo para América Latina y el Caribe que intenta arraigar a esa gente en sus tierras. Habrá mucho trabajo y a un costo muy alto. ¿Se logrará? No sabemos, pero el intento vale la pena. Y para eso ya existen, están planificados 132.000 millones de dólares en el sexenio. Pero ojo, nadie se va de su casa solamente por dinero. Son muchísimos factores. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Hoy tenemos como invitado en este programa a Maximiliano Reyes, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien nos va a explicar un poquito cómo va el asunto. Arrancamos efectivamente, como ya lo comentas, con 10.000 millones comprometidos por varias agencias de cooperación internacional, instituciones financieras mundiales, países inclusive, una parte de los presupuestos nacionales de los 4 países es Honduras, Guatemala, El Salvador y México. El sur de México. El plan se presentó, como ya lo sabemos, la semana pasada. Son 16 propuestas de política pública que surgieron de 10 meses de trabajo conjunto entre los 4 países. Es la primera vez que hay una iniciativa que no es unilateral, sino conjunta, y apoyados técnica, académica y metodológicamente por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina. Entonces nos parece que haber logrado esto, que aunque nos tardamos aproximadamente 10 meses, de julio del año pasado a mayo de este año, el que lo hayamos materializado ya con el acuerdo conjunto de los 4 países de arranque marca una diferencia y es algo positivo. Los proyectos y los recursos tienen orígenes y destinos distintos. Hay recomendaciones para infraestructura, que en el caso de México tiene que ver con los proyectos que el presidente López Obrador ha anunciado de manera permanente. En Centroamérica, por ejemplo, si pudiéramos construir una terminal capaz de recibir gas en Puerto Cortés, Honduras, para que de ahí se pudiera generar energía eléctrica, se abatiría el costo. Puerto Cortés de da la al energía. Pacífico. Puerto Cortés da al Pacífico. Entonces, si construimos en México y modernizamos y ponemos a funcionar el gasoducto de Coatzacoalcos a Salina Cruz, todos los excedentes de gas que hay en Texas y que hay en el Golfo de México, podríamos ponerlos en el Pacífico y de ahí llevarlos hacia Centroamérica, ¿no? Vender gas barato a Centroamérica. Hay proyectos, por ejemplo, otra recomendación muy importante es incrementar y asegurar la cobertura total en educación básica, primaria y secundaria en esta subregión, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, mejorar las condiciones de seguridad a partir de la aplicación de la tecnología, mejorar los cruces fronterizos de México con Guatemala. México tiene un pendiente muy importante ahí. Una de esas 16 recomendaciones de la CEPAL es incrementar el comercio exterior con esos 3 países. México solamente recibe el 7% de las exportaciones totales que hacen esos 3 países. Y podemos recibir mucho más, evidentemente. ¿Qué hace falta? Avanzar en algunos pendientes en materia normativa de reducción y eliminación de aranceles que desde un punto de vista proteccionista pues tienen justificación, pero de nada sirve estar cerrados económicamente cuando tenemos esa cantidad de migrantes entrando, pasando y muchos de ellos quedándose en México. ¿Es casi 1 millón? Sí.
Sí, las cifras para el último año podrían acercarse a 1 millón de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Otra característica importante del plan es que es el primer documento, por lo menos en esta zona de nuestro planeta, que tiene muy claro el impacto del cambio climático en la migración. Maximiliano, yo quiero volver sobre un problema que a mí me parece fundamental. Platicábamos antes de que arrancara las cámaras que de esos 10.000 millones de dólares que ya están, 8.000 y pico son de Estados Unidos. ¿No ves tú riesgos de que, por ejemplo, temas como las elecciones, el muro, pudieran de alguna manera inhibir a Estados Unidos y en un momento dado tomar ese programa de desarrollo integral que pudiera arraigar a la gente en su tierra y chantajearnos con eso? Mira, tu cuestionamiento es muy importante, muy interesante y muy oportuno. La cantidad de recursos que el gobierno de Estados Unidos destina año con año, tanto a la infraestructura y al personal fronterizo, migratorio, como a la Border Patrol, a la seguridad en los 3.000 kilómetros de frontera con México, prácticamente se ha duplicado en los últimos 4 años. Y la migración ha crecido prácticamente en 80%, con cifras del propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, más dinero, más migrantes. Eso no está funcionando. Está mal usado el dinero. Sí. Por eso te hacía yo la acotación, porque pueden decir, bueno, mira, les estamos dando tanto y se está aumentando el número de personas que quieren cruzar Estados Unidos, pues entonces mejor ya no les damos. No hago nada con meterle lana. Pero es que, a ver, ahí yo diría dos temas fundamentales. Le están dando tanto dinero para que no pasen por la frontera sur de Estados Unidos, que es la frontera norte de México, y de todas maneras siguen pasando. Claro. Entonces, o sea, ese dinero aplicado ahí no está deteniendo la migración. Estados Unidos tiene con los países otro instrumento, que es el Plan de la Alianza por la Prosperidad, que en realidad es un ajuste contable en las finanzas de cada país y el aporte es muy poco y que no está enfocado en el desarrollo. Está enfocado supuestamente en la seguridad para contener a los migrantes. Pero, Pancho, Rubén, los migrantes no se detienen. Y nos parece que en este momento, con el fenómeno reciente de las caravanas y con estos números tan grandes por primera vez en la historia, todo mundo, al decir todo mundo me refiero a los 5 países, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador, están cayendo en conciencia de que ni muros, ni elecciones, ni distintos presidentes o presidentes con distintas medidas de política están deteniendo el fenómeno migratorio. Entonces, pretendemos construir un resultado distinto, algo tenemos que hacer de origen distinto, por lo menos el intento, ¿no? Bueno, para empezar a fiscalizar, de alguna manera hay que ver en qué se gasta ese dinero. Sí, claro. Porque lo que dicen las corrientes trompistas, bueno, los republicanos de toda la vida dicen que el dinero que estamos gastando en darle a los países para que no vengan para acá, se lo roban. Sí. O lo gastan en otras. Bueno, habría que ver este dinero, por ejemplo, los 10.000 primeros millones, ¿eso en qué se va a gastar? Bueno, aquí hay que ver en qué. Partimos de una base distinta. Primero, las recomendaciones tuvieron su origen en las preocupaciones de los 4 países y un organismo multilateral de Naciones Unidas y reconocido en nuestro continente como es la CEPAL, las construyó y las formuló, ¿no? Entonces, digamos que la receta ya está clara, ya está específica, ya hay una propuesta inicial de cuál debe ser la medicina. ¿Qué sigue? Pues conseguir los recursos para comprar la medicina y ver que se aplique bien. Hasta ahorita hemos funcionado con un mecanismo permanente de coordinación y de comunicación entre las 4 cancillerías, la de México, Guatemala, Honduras y El Salvador,
que somos, digamos, los que lideramos el diagnóstico, la elaboración del plan, apoyados por la CEPAL. No se trata de generar más burocracia, seguramente seguiremos en ese camino. ¿Y cómo vamos a aplicar los recursos? ¿Cuál va a ser la cartera, ¿no? que reciba y que pague, digamos? Lo que estamos pensando en este momento es mantenerlo con las agencias de cooperación. En el caso mexicano es Amexid, que ya tiene una historia de cooperación particularmente con Centroamérica en distintas facetas, en distintas actividades, nada más que ahora enfocado al fenómeno migratorio. Uno de los elementos importantes del plan es que contiene los 50 municipios, 10 en Guatemala, 10 en Honduras, 10 en El Salvador y 20 en el sureste mexicano, que son los mayores expulsores de migrantes. Entonces, ya sabemos a dónde intervenir o a dónde aplicar esos recursos específicos. Ya sabemos que tenemos que asegurar la cobertura total de educación básica. Ya sabemos que tenemos que mejorar la seguridad. Ya sabemos que lo podemos hacer a través de instituciones que ya existen, que no necesitamos crear burocracia nueva. Ya estamos construyendo, de alguna medida, los proyectos ejecutivos para que los financiadores, los inversores o los donantes evalúen, aprueben o corrijan dichos proyectos ejecutivos y pues le entren, ¿no? Antes de irnos, ¿estás de acuerdo en que esta es una bomba de tiempo? Sí, absolutamente, pues es una realidad innegable. Vivimos con ella todos los días. Esta es una propuesta del presidente López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard, para cambiar el paradigma de la migración hacia un razonamiento de desarrollo y no a un razonamiento de seguridad que no ha funcionado. Nos estamos apurando para dar resultados lo más pronto posible. Y por otra parte, bueno, se está atendiendo lo que ya hay aquí en nuestro país, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado. Mi socio y yo estamos muy agradecidos con tu presencia aquí. Gracias, maestro. Y esperemos que funcione, que sea por lo menos que palee este problema que yo sí estoy convencido es una bomba. Pero el canciller va a traer de Alemania, ¿cuánto? Pues todavía no me dice porque creo que viene de regreso, pero pues por sus comunicaciones en las redes sociales se le vio muy contento. Y además esto es inédito, los propios europeos tienen mucho interés en ver lo que estamos haciendo. El agradecido soy yo con ustedes y a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra, 22:45, aquí en ADN 40. Lo esperamos Rubén y Cortés y su servidor en Desde la Trinchera.